¿Cuántos se han sentido estar batallando? En una guerra, que han estado peleando, guerreando. ¿Cuántos han sentido esto? ¿Cuántos se han sentido vencedores? Como no escuché un amén global, quiere decir que hay gente que se han sentido vencidas. ¿Cuántos se han sentido vencidos? O sea, ni vencedores ni vencidos. Significa que están peleando. ¿Sabe qué me llama la atención? Que la palabra nos da unas instrucciones, pero muy pocas veces tomamos la palabra en serio. ¿Sabe? Me he sentido en ocasiones como el apóstol Pablo, teniendo que escribirle cartas fuertes a iglesias que debieron de estar ya corriendo, siendo maduras. Venía con un alimento sólido y ha tenido que darle leche. ¿Sabe que hay gente que ya no debe de estar bebiendo leche? Hay gente que ya está preparado su estómago para tomar alimento sólido. Y en mí la palabra me ha enseñado que nuestras batallas y muchas veces nuestra guerra no debe de provenir de aquellos que están dentro del reino, apoyando el reino, sino que nuestra batalla debe de ser de afuera. ¿Qué ha ocurrido? Que hay ocasiones que no nos sentimos vencedores. ¿Y por qué nos sentimos vencidos? Cuando ya el Señor nos ha dicho que Él nos ha hecho más que vencedores. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Hay gente que puede levantar la mano y decir: sí, gloria a Dios, yo me siento caminando en lo sobrenatural, me siento ser un vencedor, me siento ser un campeón, pero dentro de ellos se sienten vencidos. Cuando ya Dios de antemano, a través de las Escrituras, nos dijo que a través de Jesucristo somos más que vencedores. Yo creo que usted no me está escuchando. ¿Sabe qué es lo que le estoy diciendo? Gente que ya vencieron se sienten vencidas. Hazlo fuerte, Emis. Eso mismo, fuerte. Eso mismo. Han llegado conflictos. ¿Y a quién no le ha llegado un conflicto? Han venido momentos difíciles, han venido momentos de prueba, pero ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia es cuando nos vestimos de las armaduras que el Señor ya nos dio, nos otorgó. ¿Por qué nos sentimos vencidos? Mira lo que dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Fortalécete en el Señor. ¿Cómo me puedo fortalecer en el Señor? Y no tan solamente dice que te fortalezcas en el Señor, sino que dice en el poder de su fuerza. Y que entonces continúa: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, del adversario, de nuestro enemigo. Fortaleceos.
¿Cuándo se fortalece un boxeador? ¿Cuándo se fortalece un atleta? ¿Sabe? Haciendo ejercicio. Dígale al que está a su lado, ejercitándose. Ahora pregúntale, ¿te estás ejercitando en el Señor? ¿Y cómo entonces yo hago ejercicio en el Señor? Usted me dirá, ejercitándote, número uno, tomando la palabra, leyendo la palabra y transformando esa lectura como que es mía, como a quien le están hablando y a quien le están dando esas herramientas es a mí, no a Pedro, no a Juan, no a Mateo, no a la iglesia de Corinto, no a la iglesia de Éfeso, sino a Edwin Casillas Rivera. Le están dando las herramientas a través de la Escritura, y cada vez que dice la carta a la iglesia de Corinto, yo quito Corinto y digo la carta a la iglesia llamada Edwin Casillas. Leo la palabra, me ejercito en la palabra y la tomo como que es mía. Eso comienza a fortalecer mi fe. Dígale que está a tu lado, la palabra fortalece tu fe. La Biblia dice que la fe viene por ¿qué? El oír, y el oír ¿qué? ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando estamos leyendo la palabra, no oímos lo que estamos leyendo. Hay que escuchar lo que leemos. Eso se llama comprensión. Comprender la lectura. Comprender lo que estamos leyendo. Que cuando nos diga, ¿y de qué, cuántos leyeron? Yo leí. ¿Y qué entiendes de lo que leíste? El culto estuvo poderoso. La palabra estuvo brutal. ¿Y de qué predicó? Yo sé que estuvo bueno. Yo sé que dijo 2 o 3 gritos. Yo sé que el apóstol brincó y saltó. ¿Pero qué dijo? Dígale, no nos estamos vistiendo con la palabra. Ay, santo Dios. Fortaleceos, ejercítate, lee, ora. La oración es importante, pero si tú no sabes cuáles son tus promesas, ¿cómo vas a solicitar? La palabra dice, pedid y se os dará. Pero ¿cómo voy a pedir si realmente no sé qué pedir? Y no sabemos pedir porque no hemos tomado la palabra como nuestra. Si tú quieres fortalecer áreas en tu vida, tienes que escudriñar, leer la palabra y hacerla tuya para que puedas vencer. No vencemos porque no creemos que lo que está escrito es para que nosotros conquistemos. Dígale que está a su lado, hay áreas en nuestra vida que tenemos que conquistar. Hay milagros que tenemos que conquistarlos. Hay milagros que tenemos que pelear por ellos. Dígalo, hay milagros que tenemos que pelear por ellos. Es como el que se enamora de la muchacha, de la chica, y se enamora de ella. Y le pasa por el lado y el corazón se le quiere arrancar. Y usted ve el corazón. Y se le pone un taco en la garganta. Y no sabe qué decirle.
y siente algo por esta chica, pero no sabe cómo expresarle, qué decirle, qué hablarle, cómo enamorarla, cómo conquistarla. Y es vencido por sus miedos, y es vencido por sus temores. Y va donde Dios y le dice al Señor: Señor, tú sabes que esta chica, pero no sabe, no va donde ella y le habla y le dice. La Biblia dice: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Pero el problema que tenemos es que no nos atrevemos a ir delante de Dios a pedirle y hablar con Él. Sabemos que tenemos que tener amores con Él para poder alcanzar otro próximo nivel. Pero nos pasa lo mismo como si fuese una chica que no nos atrevemos a hablarle. Y es de lo mismo. Vamos donde Dios con poesías. Vamos donde Dios con palabras muy articuladas. Vamos delante de Dios con palabras quizás escalvadas. Mire, no vaya a Dios como usted es. Hable con Él como usted habla. Hable con Él sinceramente y dígale: ¿sabes qué, Señor? Yo necesito de ti. Hay áreas en mi vida que están flaqueando. Hay áreas en mi vida que no están fortalecidas, Señor, y necesito que tú las fortalezcas. Pero pedimos: alguien pase por aquí para alcanzar sanidad. Y ven y pasan para alcanzar sanidad. Pero no saben de que ellos pueden ir directamente donde el Padre y decirle: papá, aquí estoy delante de tu presencia. Y comienza a manifestarle y a hablarle sus necesidades. Dios está llamando a una generación que conquiste su generación. Pero para poder conquistarla, primero tenemos que vencer nuestros miedos. Tenemos que romper con nuestros miedos. Y usted me dirá: apóstol, ¿y cómo hago? Comience a confiar que Dios tiene lo mejor para ti. ¿Sabe que hay gente que han establecido reglas que no existen? Hay gente que pone reglas que no ha existido en la Escritura. Hay gente que establece reglas en la iglesia que nadie las puso. Que nadie se las ha dicho. ¿Sabe que hay gente que no ha emprendido algo porque dicen: es que hasta que el apóstol no me autorice, que yo le autorice qué? ¿Acaso yo morí en la cruz del Calvario por usted? ¿Acaso yo fui a la cruz y me entregué por los pecados suyos? No. Dios te llamó y te trajo aquí con un ministerio para que cuando salgas por esa puerta comiences a establecerlo, que le hables a otro. Yo no te tengo que decir qué decirle. El Espíritu Santo va a poner palabra en tu boca y va a comenzar a hablar para que tu familia, para que tus seres queridos sean transformados, sean cambiados. Aleluya. Te corresponde a ti. Dígale: te corresponde a ti. Conquistar. ¿Sabe lo que es conquistar? Conquistar es apoderarse. Conquistar es hacerse dueño. En la guerra, cuando va un ejército y toma un pueblo y conquista a los guerreros de ese pueblo y se mete allí y toma prisionero al gobernante de él, se establece entonces el gobierno de esta nación que cautivó a esta nación. Hay gente de nuestra generación que se encuentran cautivas por un enemigo llamado Satanás.
el cual este enemigo le ha introducido miedos y temores. Y a mí me llama la atención porque la profeta estuvo hablando de efectos que ha producido el enemigo dentro del pueblo y dentro de la nación, dentro de nuestra tierra. Y cuando hablamos de Puerto Rico, quizás mucha gente mira la forma de la isla. Quizás cuando hablamos de Puerto Rico, muchos ven la bandera. Cuando hablamos de Puerto Rico, muchos ven el escudo. ¿Sabe qué? Puerto Rico eres tú. Dígale que está a su lado, Puerto Rico eres tú. Y usted me dirá, yo nací en Nueva York. Estás en Puerto Rico, tú eres Puerto Rico. Emi nació en la República Dominicana, pero es Puerto Rico. Representa a Puerto Rico porque está aquí en Puerto Rico. Dile, Puerto Rico eres tú. Y los efectos de ser cautivos por el enemigo, por Satanás, es que se está estableciendo en nuestra tierra la voluntad del enemigo. Y se establece la forma de gobernar de Satanás. ¿Me escuchó? Está bien los coros, está muy bien los cánticos, está muy bien los gritos de guerra, está muy bien los gritos de júbilo. Pero créame que los gritos de guerra, los gritos de júbilo, los cánticos de adoración y alabanza no te salvan. ¿Me escuchó? Todo eso nos anima. Todo eso nos hace rendirnos delante de nuestro Dios. O por lo menos eso se aparenta. Pero lo que dice, ¿quién gobierna nuestra vida? Son los resultados de lo que está aquí adentro. De lo que está aquí adentro. Y no podemos decir de que estamos viviendo en un Puerto Rico mejor cuando nuestras conductas son contrarias. Cuando los efectos que estamos viendo en la gente son contrarios. Cuando lo que estamos viendo es abusos de bebidas intoxicantes, destrucción del medio ambiente, porque creemos dentro de nuestro corazón que tenemos que transformar a nuestra tierra, pero a la hora de botar un papel lo tiramos al suelo. ¿Y de qué forma estamos transformando nuestra tierra? Cuando tengo basura y entonces bajo la ventana el vidrio de mi auto y la lanzo me es más fácil lanzarla que dejarla dentro de mi carro, conseguir un bote de basura y allí lanzar el desperdicio. Pero no, destruimos el medio ambiente. Destruimos nuestra tierra, destruimos el lugar donde vivimos, y entonces luego nos quejamos. ¿Sabe qué Dios está llamando? Gente que sea creativa, gente que transforme su forma de pensar y comience a crear y comience a construir para el beneficio de nuestra tierra. Así es que se hace patria, así es que se hace nuestra tierra. ¿Sabe qué? Es muy fácil. Y quizás usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con nuestra vida espiritual? Tiene que ver mucho. Nuestras acciones son un reflejo de lo que está gobernando dentro.
Usted me está entendiendo que en el momento de una prueba, si yo salgo rompiendo y arrancando y queriendo romper cabeza, es que eso es lo que está habitando dentro de mí. Si comienzo a pensar en el sexo libre, en la convivencia, si comienzo a creer que tenemos que seguir viviendo en problemas, en dificultades, yo creo que dentro de mí hay algo que tiene que ser transformado, algo que tiene que ser cambiado. Porque queremos conquistar, pero todavía estamos esclavos. ¿Sabe lo que yo quiero? Que usted salga de aquí a conquistar a otros. Pero primero usted entienda que usted ha sido conquistado por Dios. Dígale, sé libre en todo tu ser. Dígame si no nos está rodeando el problema del sexo libre, del abuso de la droga, de la depresión y de la soledad. Gente depresiva y gente pasando soledad dentro de la iglesia. Gente con problemas sexuales dentro de la iglesia. Gente con un orgullo rampante dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia se está manifestando, pero dentro de la iglesia que se esté viendo esto, es que necesitamos realmente entregar y conquistar áreas de nuestra vida. Gente con miedo, con temores. Yo les voy a decir algo. El venir a la iglesia es venir voluntariamente, sintiéndote de que vas a venir a adorar, a entregarte a tu Padre. Pero no debes sentir, tengo que ir porque tengo que cumplir. Yo voy a la iglesia porque tengo que cumplir con los apóstoles. Yo voy a la iglesia porque tengo que cumplir con los jóvenes. Yo voy a la iglesia porque tengo que cumplir con el ministerio de danza. Yo voy a la iglesia porque tengo que cumplir con el ministerio de adoración, alabanza. Se equivocó. Usted tiene que venir voluntariamente con un corazón. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. En otras palabras, con gente dispuesta a venir a adorar a Dios, no porque se sienten esclavos o obligados, sino porque son libres para venir a adorar y engrandecer el bendito nombre del Dios Todopoderoso. Pero hay gente dentro de la iglesia llena de humanismo, desesperada, con exhibicionismo. Esas áreas hay que conquistarlas. Dígale, tenemos que conquistar nuestro carácter. El carácter que fastidia a mi compañero o a mi compañera. Nos olvidamos de cuál realmente es nuestra responsabilidad. Dígale que está a su lado, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Dígale, mi lucha no es contigo. Ahora, ¿por qué te la desquitas con ella? ¿Por qué te la desquitas con él? Si tu lucha no es contra carne ni sangre, ¿por qué hablas mal de tu hermano? Si tu lucha no es contra carne ni sangre, cuando ves a una persona haciendo un gesto que a ti no te agrada, te molestas. Si tu lucha no es contra carne ni sangre, ¿por qué cuando se levanta el enemigo culpas al que está a tu lado? Creo que hay un problema de enfoque. Dígale, hay un problema de enfoque.
Decimos, pero hacemos lo contrario. Si mi lucha no es contra carne ni sangre, yo no puedo ver a Emis como mi opositor. Yo no puedo ver a mi esposa como el opositor. Yo tengo que ver que en esas acciones que estoy viendo en mi esposa, detrás de esas acciones hay un enemigo que quiere robarme la paz. Entonces mi lucha no es contra ella, sino contra el enemigo que quiere destruir la paz de mi hogar. Entonces mis cañones no van a ser presentado o mirando en dirección a ella, sino va a ser en dirección al reino de las tinieblas, para destruir el reino de las tinieblas. ¿Hacia dónde estás señalando tus cañones? Pregúntale que está a tu lado, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde tiene la mira? Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Toque el que está a su lado. Tóquelo, investiga a ver si es de carne. Puede ser un androide. Hay una serie, creo que eso, que dice que están entre nosotros. Pellizquelo a ver si es verdad que están entre nosotros. Si no, diga conmigo, mi lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que tenemos una lucha contra seres invisibles que se hacen visibles a través quizás de mi vecino, a través quizás de mi esposa o de su esposo, que se hacen visibles a través quizás del pastor, del apóstol, que tratan de venir a romper tu relación con Dios. Pero ¿cuál es la estrategia que debes tomar? Número 1, saber que tu guerra no es contra carne ni contra sangre. Si tú entiendes que tu guerra no es contra sangre ni contra carne, cuando ves que se levanta tu hijo en tu contra, cuando ves que se levanta tu esposo o tu esposa en tu contra, cuando ves que se levanta la familia en tu contra, entonces vas al principio y dices, como dice el verso 6, el capítulo 10 y 11, por lo tanto me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Y me visto de la armadura de Dios para no pelear en contra de mi familia, sino en contra de aquel que quiere gobernar con actitudes mi familia. Y comienzo entonces a establecer el reino de Dios con mis decisiones. Cuando va un soldado a la guerra, ¿cómo va vestido? Con armaduras. Pero además de armaduras, tiene que tener ¿qué? Armas. Y en los tiempos medievales no habían revólver ni habían escopeta. Utilizaban lanza, espada, arcos y saetas. Y tenían un escudo. Y el asunto es que tenían que saber utilizarlo. Porque se ve la saeta, se ve muy fácil ponerle en el arco y lanzarlo. Se ve muy fácil. Se ve fácil. Pero cuando comenzamos a practicarlo, se ve que es que
difícil. Usted coge ese arco, lo agarra. Ahora hay arcos que hasta se ponen aquí para fortalecerlos bien. Se agarra en el antebrazo. Pero imagínese agarrar un arco y tensar esa saeta. Uno comience a temblar. Tiene que tener ¿qué? La fortaleza, porque te tienes que ejercitar para que puedas ¿qué? Lanzar y ser certero. Si tú no te ejercitas en la palabra, créame, no vas a ser efectivo. Escuche por qué. Dígame cuántas veces hemos utilizado versos bíblicos en contra de nuestra pareja. Hermano, ustedes son unos hipócritas. Yo estoy levantando mi mano, yo lo he hecho. No soy hipócrita. En contra de su familiar, en contra de otra persona. ¿Cuántas veces lo hemos utilizado? Una estrategia vieja, religiosa, porque lo utilizaba mucho con el espíritu religioso. Ahora escuche esto. Si Richard es mi compañero de mi equipo, porque yo tengo que lanzarle una saeta a él. Si mi lucha no es contra carne ni sangre, yo tengo que lanzarle la saeta al enemigo. Porque la espada, la palabra, la saeta, que significa la palabra certera, yo no puedo lanzarla a mi compañero o mi compañera o a mi hermano de la iglesia. Yo tengo que lanzarla a los espíritus que tratan de gobernar y destruir. Si mi compañero de ministerio, si mi compañera está atada por el enemigo, yo quiero que esto lo veamos en forma de guerra. En forma de guerra. Si de momento a usted vienen y le dicen: raptaron a tu compañero, a tu esposa, raptaron a tu hijo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Ah? Una estrategia. Si tú eres Rambo, vamos a poner que tú seas Rambo. Yo quiero que usted vea que usted es Rambo. ¿Ah? Rafa Rambo, ahí está. Le raptaron a Wendy. Se convierte rápido en Peter Pan. ¿Qué comienza usted a hacer? Usted se va a hacer ejercicio. Se supone que usted ya esté ejercitado. ¿Ve cuál es el problema cuando dejamos todo para lo último? Cuando viene el problema es que queremos ser espirituales. Cuando nos enfrentamos a la dificultad es que queremos orar y leer toda la Biblia. Cuando llega el momento en que nos abandona nuestra esposa, o que nos abandona nuestros hijos, o que todo el mundo nos abandona, entonces es el momento que queremos orar, solicitarle a Dios, pedirle a Dios y bajarle el reino de los cielos. Nos corresponde ejercitarnos para cuando llegue el día malo ya no tengamos que fortalecernos, sino que ya estemos fortalecidos para establecer la estrategia que el Padre Celestial nos va a poner que realicemos. Entonces raptaron a tu pareja, raptaron a tu hijo, y tú eres Rambo. Tú no vas a depender de la policía ni del FBI. Tú dices: esto lo resuelvo yo. ¿Sabe cuál es el problema? Que como nosotros no entendemos de que cuando usted ve a su esposo o a su esposa actuando de una forma contraria, fue que lo raptó el enemigo. Dígale: lo raptó el enemigo. Cuando veas a tu compañero de trabajo que está actuando de una forma en tu contra, lo raptó el enemigo. Aunque esté ahí al lado,
Hay muchos que dicen, ojalá y la rapten de verdad. Créame que lo raptó el enemigo. Y entonces usted tiene que hacer estrategias para cómo vencer a ese enemigo que tiene cautivo o cautiva a su esposa, a su esposo o a sus hijos. Tenemos que establecer ¿qué? Estrategias. Dile que está a su lado, Rambo. Establece estrategias. Y para eso tienes que ser agilidoso con la espada. Tienes que saber utilizar la espada. En este tiempo son metralletas, ¿verdad? Tienes que conocer el arma que vas a utilizar. Pero el arma no lo vas a utilizar en contra de la persona que está raptada, sino del quien lo raptó. Si usted ve a su hijo o a su hija o a su esposa o a su esposo tomando decisiones contrarias a papá o a mamá, tomando decisiones contrarias, usted tiene que analizar y decir: a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, la raptaron. Le raptaron su forma de pensar. Le raptaron el raciocinio. Y está cautivo. Y ahora yo tengo que ser el Rambo para libertarle. Dígale que está a su lado. En 2 Corintios capítulo 10 versos 3 al 6 nos dice: porque cuando andamos en la carne, no militamos conforme a la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos. Yo quiero que usted escuche esto bien claro y lo anótelo. 2 Corintios capítulo 10 versos del 3 al 6. Aquí no es Rambo, saca la metralla. Aquí usted tiene que buscar la palabra, la espada, el arma de 66 libros. Y decir: porque aunque andamos en la carne, no vamos a militar según la carne. No vamos a pelear conforme a esta carne. Si usted toma esta palabra y la hace suya, ¿cómo usted tiene que verla? De esta forma: Edwin, porque aunque tú andas en la carne, tu forma de pelear no debe ser según esta carne. Porque las armas de la milicia no son carnales, sino son poderosas. ¿En quién? ¿Para qué? ¿Para la destrucción de qué? De fortalezas. ¿Qué fortalezas? Fortalezas mentales. Argumentos que el enemigo levanta como si fuesen una fortaleza. Y a nosotros nos corresponde tener la granada, no para destruir al prisionero, sino para destruir las fortalezas, para destruir los argumentos. Y como único yo puedo utilizar para destruir los argumentos no son herramientas ni estilos carnales. Créame, los problemas de nuestro matrimonio no se resuelven con quién tiene más fuerza, con quién tiene más poder.
Los problemas de nuestro matrimonio se resuelven utilizando la estrategia, la palabra, para poder edificar. Y usted me dirá, ¿y cómo rayo yo utilizo la palabra si me estás diciendo que no puedo coger la espada para darle 2 o 3 puñaladas a mi esposa y sea transformada? Déjame decirle 2 o 3 textos bíblicos para romperle la chola o para romperle el melón al cabezón de marido que tengo. Esto es algo sencillo. Si usted quiere conseguir muchas hormigas, ¿qué usted hace? ¿Ah? Le pone un granito, una pizca de azúcar y dele par de minutos. Con un poco de azúcar, usted va a atraer un montón de hormigas. Usted puede coger una paila de sal y lanzarla en el suelo y no se acerca ninguna hormiga, ni le interesa. Pero usted suelta una pizca. Y ahora entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Utilice pizcas de amor. ¿Cómo destruyo argumento? El enemigo le va a decir a tu compañera, a ti nadie te ama. Le va a decir a tu compañero, a ti nadie te ama. Y usted le va a demostrar todo lo contrario. Yo te amo. Y yo te amo con acción, demostrando acciones de amor. Acciones de amor. Acciones de amor. Acciones de amor. Usted sabe lo que ocurre. Que Satanás comienza a decirle a tu esposo, a tu esposa, a tus papás, a tus mamás, a tus hijos. Le está diciendo, en la iglesia te están lavando la cabeza. Porque la iglesia no está para desunir, sino para unir. ¿Sabes qué? El problema no es la iglesia. El problema somos nosotros, que establecemos estrategias contrarias. Porque no estamos dispuestos a morir, a negarnos. Porque yo puedo vencer amando. ¿Sabe que nosotros creemos que cuando reaccionamos vencemos? Y es todo lo contrario, somos vencidos. Cuando yo reacciono de una forma contraria a la voluntad de mi Padre, créame, he sido vencido. ¿Cómo venció Jesús? Utilizando estrategias de amor. De amor. Una persona que se encontraba postrada en un lecho. Jesús vio a 4 hombres que rompieron el techo, lo descendieron, y Jesús, mirando la fe de ellos. Yo quiero que usted entienda lo que representa en este momento mirando la fe de ellos. Mirando la fe de ellos es la confianza que estos cuatro personas pusieron en mí. La fe que estos 4 hombres pusieron en Jesús, que vieron la necesidad de aquel hombre y por amor, porque los movió el amor. Quizás otros pueden decir compasión. Quizás uno tenía compasión también, se compadeció. El amor los movió a compadecerse. Pero no se quedaron inactivos, sino que ejercitaron esa fe en acción. Y entonces no están solamente
es yo te amo, sino es la demostración del yo te amo. Cuando me muevo a compasión y cuando me muevo entonces a accionar. Y entonces tomaron al paralítico porque vieron la condición de aquella persona, se compadecieron, sintieron amor y fueron y lo llevaron donde Jesús. Y cuando vieron que había mucha gente que impedían que ellos pudiesen entrarlo donde se encontraba Jesús, ellos decidieron romper el techo que no era de ellos. Se estaban metiendo en un problema con el dueño del hogar, pero a ellos no les importó el tener que luego sufragar la construcción del techo de aquella casa. Ellos tomaron una acción de que aquella persona necesitaba un milagro, y para llevarlo a los pies de Jesús tenían que amarlo, tenían que tener compasión, pero tenían que moverse a acción. Tenían que mover a accionar, porque creían que Jesús podía hacerlo. Y Jesús no vio la necesidad del paralítico. Jesús no dijo, y viendo la necesidad del paralítico, sino viendo la fe de aquellos 4 hombres que se habían esforzado por amor y lo llevaron al pie de Jesús. Entonces Jesús, mirando la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. La gente comenzó a murmurar: pero ¿quién es este que perdona pecados? Y Jesús dijo: para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate de tu lecho y vete a tu casa. Y dice que en aquel mismo momento tomó su camilla y se fue caminando a su casa. Había sido sanado. Las estrategias de aquellos 4 hombres movieron a Dios encarnado a establecer un milagro sobre la vida de un paralítico. Quiere decir que puede haber un cautivo llamado paralítico en tu casa, y el amor te va a moverte a compadecerte, pero te va a moverte a accionar a favor de llevar a tu familia, llevar a tu esposo, llevar a tu esposa, llevar a tus hijos, llevar a tus padres a la presencia del Padre Celestial para que ocurra un milagro en su vida. Dile que está a su lado: Rambo, utiliza las estrategias. Porque no militamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire lo que dice el verso 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo. Hay pensamientos que tienes que apresarlos porque te están robando la paz. Hay pensamientos que tienes que agarrarlos tú antes de que ellos te agarren y te cautiven a ti. ¿Sabe? Me acuerdo una palabra que tuve llevando en un congreso, y era: los conquistadores fueron conquistados. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros fuimos llamados a conquistar, pero nos dejamos conquistar y de argumentos. Nos dejamos conquistar de pensamientos dañinos y contrarios. Permitimos que se asentaran en nuestra voluntad y establecieran su voluntad en nosotros y no la voluntad de Dios. Es el problema. Cuando no tomamos los pensamientos y los tomamos cautivos. Cuando inmediatamente comenzamos a estar armando rompecabezas en nuestra mente cuando vemos a alguien y comenzamos a argumentar de alguien. Dios nos está diciendo: toma los pensamientos y cautívalos.
pensamientos que vienen del maligno para dañarte, que se parecen mucho a tu voz, que se parecen mucho a la forma que tú hablas, pero no provienen de ti, provienen del infierno para destruirte. Verso 6 dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué significa esto? Cuando tú comienzas a andar en obediencia, Satanás te va a poner pensamientos para que desobedezcas a Dios. Se van a aparecer muchas instrucciones de Dios. Tienes que reprenderte. Dígale, te tienes que reprender. Hay pensamientos que van a venir a tu vida que tienes que reprenderlo, que tienes que someterlo a obediencia. Por ejemplo, había una mujer la cual la profeta nos estuvo testificando en una ocasión, un miércoles, que le habló una palabra poderosa. Le habló lo que Dios le ha hablado a la profeta a través de muchos años. Pero aquella mujer trajo un argumento que no provenía de Dios, sino que estaba justificando su vida, y ahora quería lanzar ese espíritu sobre una profeta que era igual que ella, para que andara en el mismo espíritu de desobediencia que ella anda. Y ella le dijo lo siguiente: los profetas no se someten a nadie. En otras palabras, los profetas andan errantes sin someterse. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Todo nuestro cuerpo se tiene que someter. ¿Cuánto lo creen? Que le dé un dolor de barriga para ir al baño, a ver si todo el cuerpo no se somete. ¿Qué? ¡Ah! Se somete todo el cuerpo, que comienza de momento. ¿A cuánto le han pasado que ha ido en su automóvil para su casa y de momento como que sabe que se va acercando al hogar? Nos ponemos trinco. Con nuestra mano por poco doblamos el guía. ¡Oh! Nos soltamos el cinturón, y mientras más nos estamos acercando y le oprimimos el botón, y el portón abriéndose ahí, pobre. Se somete. ¿Cómo me van a venir a decir a mí que el cuerpo de Cristo no nos sometemos? Tenemos que someternos todos. Pero hay gente que quiere ser llaneros solitarios. Quieren vivir sin someterse a nadie. Y para que tú puedas estar en autoridad, te tienes que someter en autoridad. Jesús dijo: las cosas que yo hago, no las hago por mi cuenta, sino porque mi Padre me envió a hacerlas. En otras palabras, Él decía, Dios encarnado decía: yo me someto a mi Padre. ¿Me está entendiendo? Dígale que está a su lado: nos tenemos que someter. Escucha lo que dice la palabra. Efesios del 13 al 19. Para que podamos resistir a nuestro enemigo, para que podamos vencer a nuestro enemigo que tiene cautivo nuestra tierra, que tiene cautivo nuestra familia, que tiene cautivo nuestros seres queridos, para que podamos resistir este ataque en el día malo
cuando acabe esta guerra, podamos estar de pie, podamos estar firmes. Nos dice que tenemos que tomar toda la armadura, no alguna, no seleccionar lo que nos podemos poner, lo que no nos podemos poner, es toda la armadura. Amén. Mira lo que dice la palabra. El verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahora mire esto. Según esto que hemos leído, tenemos un armamento con que vestirnos, y tenemos que usarlo para poder penetrar el terreno enemigo. David tenía unas vestimentas, y el rey Saúl tenía unas armaduras. El rey, aquellas armaduras eran conforme al cuerpo del rey, conforme a sus medidas. Pero quería entregarle aquella armadura, quería entregársela a David para que David peleara con el gigante Goliat. Mi pregunta es la siguiente: hay un enemigo que se levanta en tu casa, hay un enemigo que se levanta en tu familia, hay un enemigo que se levanta en tu trabajo, hay un enemigo que se levanta en tu contra. Pero ¿con qué vestimentas estás yendo a enfrentar al enemigo? ¿Con qué vestimentas? ¿Sabes qué? Que con las vestimentas del apóstol Edwin tú no podrás vencer al enemigo. Con las vestimentas de la profeta Samari tú no podrás vencer al enemigo. Hay unas vestimentas que son tuyas. Dile que está a tu lado: hay unas vestimentas que son tuyas. Tienen tus medidas para poder vencer, para que te puedas enfrentar al enemigo. La verdad, lo primero que nos habla es de una enorme correa de cuero para ceñir los lomos hasta la región del abdomen. Los lomos se cuentan desde los hombros hasta la cintura. Aquí nos habla de una correa. Había unas que eran cruzadas y agarraban la cintura. Había otra que era solamente la cintura. Ahí es donde podía poner su saeta, podía poner la espada. Pero ¿qué representa? Representa la verdad, el balance, ser centrado, no andar en engaño. Y cuando hablamos de la verdad, hay gente que conoce su condición. Hay gente que sabe cómo está espiritual, en el aspecto espiritual. Pero deciden enfrentarse al enemigo sabiendo que no se ejercitaron, sabiendo que no tienen la fuerza, sabiendo que no tienen el poder, sabiendo que no tienen las estrategias, y aún así deciden enfrentarse al enemigo. Cuando lo que tienes que hacer es
Siéntate y analiza cuál es tu realidad, cuál es tu verdad. No tienes fe. Dile, ponte la cintura de la verdad. Ponte la correa de la verdad. Y entonces hay un verso en la escritura, en Apocalipsis, que dice: y el que sea santo, santifíquese más. ¿Estás andando en la verdad? Sé más claro contigo. Número 2, la justicia. La cota de justicia, el chaleco que cubre la región pectoral. Ponte la cota de justicia. Sé justo, no seas injusto. Número 3, el evangelio de la paz. Son los zapatos, los calzados. Son unas botas grandes que llegan hasta las rodillas, pero en la parte de abajo tienen como si fuesen unas espuelas para poder afianzarse bien en el terreno. Dígale, ponte las botas del evangelio. Número 4, el escudo de la fe. Es arma de defensa, tan grande como una puerta. Número 5, la salvación, el yelmo de la salvación. Es una capucha de metal que cubre la cabeza hasta el cuello. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, un arma para la defensa, para la ofensiva, cuerpo a cuerpo. Es la palabra revelada de Dios para tu vida. Y concluye diciendo la oración. La oración es el campo de batalla. Ese es lo que utilizamos, esta arma de defensa y ofensiva en el campo de batalla, que es la mente, para comenzar a enviar un mensaje al Padre y decirle: papá, aquí estoy enlistado en tu ejército, porque la guerra no es mía, es tuya. Y yo pertenezco a tu ejército. Y si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Si tú quieres que yo vaya y enfrente, tú vas conmigo. En una ocasión a Moisés, el Señor le dijo: vete con tu pueblo. Y él le dijo: espérate un momentito. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no te mueves, yo no me muevo. Me quedo en este lugar. Tenemos que entender que nuestro enemigo va a tratar de poner resistencia, pero tenemos que entender que nuestro Padre va con nosotros para la batalla. Yo quiero ir concluyendo con esto. Dios nos está abriendo en este tiempo una puerta que debemos de aprovechar esta oportunidad. Se está abriendo un tiempo fresco de bendición. Un tiempo el cual estamos viendo como Dios se está metiendo en nuestros hogares para santificar nuestras casas, para santificar nuestras vidas, para santificarnos aún más. ¿Sabe por qué? Porque hay una generación frustrada. Dígale que está a su lado: hay una generación frustrada, hay una generación deprimida, que nosotros tenemos que ir a conquistarlas. Por eso no podemos ir con pena. Por eso no podemos ir con angustia. Por eso tenemos que fortalecernos. Si yo me fortalezco, si yo comienzo a fortalecer mi relación y mi amistad con mi Padre, ¿sabes qué? Cuando Él me diga: príncipe, vístete que vas para la guerra, yo voy a ir a pelear, porque sé que voy a entrar por la puerta triunfante. Dios nos está entregando la generación. Aquellos que están en la universidad, Dios está entregando la generación universitaria en tus manos. Aquellos que están en la escuela, Él está entregando tus compañeros. La generación de compañeros lo está entregando en tus manos. Aquellos que viven en un residencial, Dios te está entregando esta generación del residencial, te lo está entregando en tus manos. Los que viven en el barrio, Él te está entregando tu barrio. Esta generación del barrio
barrio, a ti te lo está poniendo en las manos. Los que viven en la urbanización, Dios te está entregando esta generación de la urbanización en las manos tuyas. Pero ¿qué vamos a hacer con nuestros compañeros de trabajo que están deprimidos? ¿Vamos a seguir callándonos la boca? ¿O vamos a decir, se acabó ya, los voy a conquistar para el reino? Los voy a conquistar para el reino de los cielos. Y para conquistarlo me tengo que poner en pie. No me puedo quedar sentado, no puedo quedarme callado. Tengo que accionar. Dios está llamando a un pueblo que accione. ¿Y cómo vamos a accionar? Primero teniendo relación con nuestro Padre. Primero trabajando con áreas negativas en nuestra vida, sanando las áreas que hay en nosotros, para ir a enfrentarnos contra el enemigo llamado destrucción y destruirle. Llamar, aleluya, este tiempo a un pueblo que conquiste con sus estrategias, no con las nuestras. Yo quiero concluir con esto. ¿Cuántos de los que están aquí han reconocido que tienen un familiar, que tienen un amigo, que tienen una persona que necesitan ser rescatada? ¿Qué tal si te pones en pie en este momento, pero diciendo, yo lo voy a conquistar?